¿No les pasa que a veces conocen personas o tratan con personas que compañeros de trabajo, ya sea amigos, personas con las cuales tienen que relacionarse y son muy difíciles de tratar? Como que siempre tienen una palabra que los lleva al conflicto, siempre están como buscando caer mal. Y llega un momento en que más de una vez vos tenés que decir, ya no quiero saber más nada con esta persona, ya me tiene recontra cansado. Y más de una vez también estás a punto de escribirle un mensaje y decirle, mira, la verdad es que yo ya no quiero mantener contacto con vos. Ya me cansó nuestro vínculo. O ya no quiero tenerte como cliente. O ya no quiero tenerte como paciente. A mí me pasó un montón de veces y más de una vez he escrito ese mensaje, ¿no? Diciendo, la verdad es que ya no quiero mantener un vínculo con vos. Y lo he enviado. Y he cortado amistades, por ejemplo. O he dejado de prestar un servicio a una persona que me hacía daño a hablar directamente o relacionarme con esa persona, porque era una persona muy tóxica. Y eso me hizo pensar en cuántas veces hay personas que la manera de pedir ayuda es esa, buscando el conflicto, buscando mostrando lo que realmente tienen adentro, y es la manera en que ellos hacen un llamado de auxilio. Y cuando yo he puesto ese mensaje diciendo, la verdad es que ya no quiero mantener un vínculo con vos, ya no quiero tenerte como persona a la cual presto un servicio, y me puso a pensar en cómo Dios nos ve a nosotros, cómo muchas veces nosotros nos ponemos en esa situación de persona rebelde, persona conflictiva. ¿Cuántas veces he sido yo tóxico con Dios? ¿Y cuántas veces Dios escribió el mensaje? ¿Querés que te deje? ¿Querés que me aparte de vos y deje de llamarte? Gracias a Dios que Él nos ve a nosotros, nos ve como somos, tal cual. Él sabe que estamos buscando, sabe nuestro llamado, el llamado más profundo del corazón. Me acuerdo siempre de este versículo que dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y ese versículo me hace recordar la historia, ese momento o esos momentos cuando se llegó a esta situación. Porque Jesús empezó su ministerio, ¿no? Y fue a ser bautizado para empezar su ministerio. Alguien estaba preparando el camino de él. Nosotros sabemos como cristianos que Juan el Bautista fue llamado a, a hablar a todos acerca de que el Salvador del mundo venía, estaba pronto a llegar. Entonces, cuando lo vio llegar para ser bautizado, varias veces lo miró y se quedó asombrado, dijo, he ahí el Cordero de Dios. Y de eso vamos a hablar un poquito hoy. En el libro El deseo de todas las gentes, dice que al día siguiente, ¿no?, de esta situación que le estoy contando, que Jesús lo ve por primera vez, mientras dos discípulos de Juan, porque Juan el Bautista tenía sus discípulos, mientras dos de sus discípulos estaban cerca, Juan volvió a ver a Jesús entre el pueblo. Otra vez se iluminó el rostro del profeta con la gloria del invisible, mientras exclamaba, «He aquí el Cordero de Dios». Las palabras conmovieron el corazón de los discípulos. Ellos no las comprendían plenamente. ¿Qué significaba el nombre que Juan le había dado, Cordero de Dios? Juan mismo no lo había explicado. Dejando a Juan, se fueron en pos de Jesús. Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón. El otro Juan, el que iba a ser el evangelista. Estos fueron los primeros discípulos de Cristo. Movidos por un impulso irresistible, siguieron a Jesús ansiosos de hablar con él, aunque asombrados y en silencio, abrumados por el significado del pensamiento. ¿Es este el Mesías? Jesús sabía que los discípulos le seguían. Eran las primicias de su ministerio, y había gozo en el corazón del Maestro Divino al ver a estas almas responder a su gracia. Sin embargo, volviéndose les preguntó, ¿qué buscáis? ¿Quería dejarlos libres para volver atrás o para expresar su deseo? Él ya sabía
que ellos lo estaban buscando. Él ya sabía que el deseo de su corazón de seguirlos, pero Él te prueba, Él te pone filtros a tu vida. Siempre lo hace. Ellos eran conscientes de un solo propósito. La presencia de Cristo llenaba su pensamiento. Exclamaron: «Rabí, ¿dónde moras?». En una breve entrevista a orillas del camino, no podían recibir lo que anhelaban. Deseaban estar a solas con Jesús, sentarse a sus pies y oír sus palabras. Les dijo: «Venid y ved». Vinieron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Si Juan y Andrés hubiesen estado dominados por el espíritu incrédulo de los sacerdotes y gobernantes, no se habrían presentado como discípulos a los pies de Jesús. Habrían venido a él como críticos para juzgar sus palabras. Muchos cierran así la puerta a las oportunidades más preciosas. No sucedió así con estos primeros discípulos. Habían respondido al llamamiento del Espíritu Santo, manifestado en la predicación de Juan el Bautista. Ahora reconocían la voz del Maestro Celestial. Para ellos, las palabras de Jesús estaban llenas de refrigerio, verdad y belleza. Una iluminación divina se derramaba sobre las enseñanzas de las Escrituras del Antiguo Testamento. Los multilaterales temas de la verdad se destacaban con una nueva luz. Es la contrición, la fe y el amor lo que habilita el alma para recibir sabiduría del cielo. La fe, obrando por el amor, es la llave del conocimiento, y todo aquel que ama conoce a Dios. El discípulo Juan era de afectos sinceros y profundos, aunque de naturaleza contemplativa. Había empezado a discernir la gloria de Cristo, no la pompa mundanal ni el poder que se le había enseñado a esperar, sino la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estaba absorto en la contemplación del maravilloso tema. ¿Cuántos de nosotros somos así? ¿Cuántos empezamos a contemplar más la gloria del unigénito del Padre que la pompa del mundo? ¿Cuántos? Andrés trató de impartir el gozo que llenaba su corazón. Yendo en busca de su hermano Simón, exclamó: «Hemos hallado al Mesías». Simón no se hizo llamar dos veces. Él también había oído la predicación de Juan el Bautista y se apresuró a ir al Salvador. Los ojos de Jesús se posaron sobre él, leyendo su carácter y su historia, su naturaleza impulsiva, su corazón amante y lleno de simpatía, su ambición y confianza en sí mismo, la historia de su caída, su arrepentimiento, sus labores y su martirio. El Salvador lo leyó todo y dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas», que quiere decir piedra. Ahora yo pregunto también, ¿cuántos de nosotros somos piedras? Somos con un corazón duro, ese corazón de piedra que es difícil de cambiar, impulsivos, confiados en nosotros mismos, chasqueados, golpeados por la vida. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halla a Felipe, al cual dijo: «Sígueme». Felipe obedeció al mandato y enseguida se puso también a trabajar para Cristo. Felipe llamó a Natanael. Este último había estado entre la muchedumbre cuando el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios. Al mirar a Jesús, Natanael quedó desilusionado. ¿Podía ser el Mesías, este hombre que llevaba señales de pobreza y de trabajo? Sin embargo, Natanael no podía decidirse a rechazar a Jesús, porque el mensaje de Juan le había convencido en su corazón. ¿Cuántos somos así? ¿Cuántos tenemos confianza y sentimos en nuestro corazón que Dios nos está llamando, pero a la vez somos incrédulos y faltos de fe? Cuando Felipe lo llamó, Natanael se había retirado a un tranquilo huerto para meditar sobre el anuncio de Juan y las profecías concernientes al Mesías. Estaba rogando a Dios que si el que había sido anunciado por Juan era el libertador, se lo diese a conocer. Y el Espíritu Santo descendió para impartirle la seguridad de que Dios había visitado a su pueblo y le había suscitado un cuerno de salvación. ¿Y a qué se refiere con un cuerno de salvación? Cuando una ciudad estaba siendo sitiada por un ejército enemigo e iba el ejército de esa nación a defenderlos,
Cuando estaba llegando se escuchaba el cuerno, ese sonido que salía de esa como trompeta, avisando que estaba llegando la salvación, estaba llegando el ejército que iba a liberar a esa ciudad, a esa pequeña ciudad, ese pequeño pueblo que estaba siendo sitiado, y venían a liberarlos. El Espíritu Santo vino para decirle a Natanael, para enseñarle de que Dios había enviado ese cuerno de salvación a ese pueblo que estaba en la oscuridad total en ese momento. Felipe sabía que su amigo Natanael escudriñaba las profecías y lo descubrió en su lugar de retiro mientras oraba debajo de una higuera, donde muchas veces habían orado juntos, ocultos por el follaje. El mensaje: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, pareció a Natanael una respuesta directa a su oración. Pero la fe de Felipe era aún vacilante. Añadió con cierta duda: Jesús, el hijo de José de Nazaret. Los prejuicios volvieron a levantarse en el corazón de Natanael. Exclamó: ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Felipe no entró en controversia. Dijo: ven y ve. Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Sorprendido, Natanael exclamó: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esto fue suficiente. El Espíritu Divino, que había dado testimonio a Natanael en su oración solitaria debajo de la higuera, le habló ahora en las palabras de Jesús. Aunque presa de la duda y cediendo en algo al prejuicio, Natanael había venido a Cristo con un sincero deseo de oír la verdad, y ahora su deseo estaba satisfecho. Su fe superó a la de aquel que le había traído a Jesús. Respondió y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Cuántas veces nosotros podemos ser una persona confiada en nosotros mismos? ¿Y cuántas veces puede aparecer alguien con menos fe que nosotros en Dios y darnos una tremenda lección de humildad, de entrega a Jesús? Ojalá esto pueda fortalecer nuestra fe cada día en el Salvador que vino, en el Cordero que vino a rescatarnos. Si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado a Jesús. Viendo y juzgando por sí mismo, fue como llegó a ser discípulo. Así sucede hoy día en el caso de muchos a quienes los prejuicios apartan de lo bueno. Cuán diferentes serían los resultados si ellos quisieran venir y ver. Ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en la dirección de la autoridad humana. Como Natanael, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos y pedir la iluminación del Espíritu Santo. Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera nos verá en el lugar secreto de oración. Los ángeles del mundo de luz están cerca de aquellos que con humildad solicitan la dirección divina. Busca a Dios cada día, búscalo cada mañana, cada tarde. Termina el día con Jesús. Siempre va a estar dispuesto el Espíritu Santo a darte luz y enseñarte. Siempre van a estar rodeándote ángeles en ese lugar secreto donde vos buscas en secreto a tu Salvador. Con el llamamiento de Juan, Andrés, Simón, Felipe y Natanael, empezó la fundación de la iglesia cristiana. Juan dirigió a 2 de sus discípulos a Cristo. Entonces uno de estos, Andrés, halló a su hermano y lo llevó al Salvador. Luego Felipe fue llamado y buscó a Natanael. Estos ejemplos deben enseñarnos la importancia del esfuerzo personal de dirigir llamamientos directos a nuestros parientes, amigos y vecinos. Hay quienes durante toda la vida han profesado conocer a Cristo y sin embargo no han hecho nunca un esfuerzo personal para traer siquiera un alma al Salvador. Dejan todo el trabajo del predicador. Tal vez él esté bien preparado para su vocación, pero no puede hacer lo que Dios ha dejado para los miembros de la iglesia. Son muchos los que necesitan el ministerio de corazones cristianos amantes. Muchos han descendido a la ruina cuando podrían haber sido salvados si sus vecinos, hombres y mujeres comunes, hubiesen hecho algún esfuerzo personal en su favor. Muchos están aguardando a que se les hable personalmente.
en la familia misma, en el vecindario, en el pueblo en el que vivimos, hay para nosotros trabajo que debemos hacer como misioneros de Cristo. Si somos creyentes, esta obra será nuestro deleite. Apenas se ha convertido uno cuando nace en él el deseo de dar a conocer a otros cuán precioso amigo ha hallado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede quedar encerrada en su corazón. Todos los que se han consagrado a Dios serán conductos de luz. Dios los hace agentes suyos para comunicar a otros las riquezas de su gracia. Su promesa es: y daré a ellas y los alrededores de mi collado bendición, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvia de bendición serán. Felipe dijo a Natanael: ven y ve. No le pidió que aceptase el testimonio de otro, sino que contemplase a Cristo por sí mismo. Ahora que Jesús ascendió al cielo, sus discípulos son sus representantes entre los hombres, y una de las maneras más eficaces de ganar almas para Él consiste en ejemplificar su carácter en nuestra vida diaria. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está siendo? ¿Está siendo un ejemplo? Cristo, mi Salvador, puede tomar como ejemplo mi vida para que sea un testimonio que llame a otras personas hacia Él. Nuestra influencia sobre los demás no depende tanto de lo que decimos, como de lo que somos. Los hombres pueden combatir y desafiar nuestra lógica, pueden resistir nuestras súplicas, pero una vida de amor desinteresado es un argumento que no pueden contradecir. Una vida consecuente, caracterizada por la mansedumbre de Cristo, es un poder en el mundo. La enseñanza de Cristo fue la expresión de una convicción íntima y de la experiencia, y los que aprenden de Él llegan a ser maestros según el orden divino. La palabra de Dios, pronunciada por aquel que haya sido santificado por ella, tiene un poder vivificador que la hace atrayente para los oyentes y los convence de que es una realidad viviente. Leo de vuelta: la palabra de Dios, pronunciada por aquel que haya sido santificado por ella, tiene un poder vivificador que la hace atrayente para los oyentes. La palabra de Dios en mi vida tiene un poder vivificador para los que me ven a mí. Esa pregunta tenemos que hacernos todos los cristianos. Cuando uno ha recibido la verdad con amor, lo hará manifiesto en la persuasión de sus modales y el tono de su voz. Dará a conocer lo que él mismo oyó, vio y tocó de la palabra de vida, para que otros tengan comunión con él por el conocimiento de Cristo. Su testimonio, de labios tocados por un tizón ardiente del altar, es verdad para el corazón dispuesto a recibirlo y santifica el carácter. Y el que procura dar luz a otros, será él mismo bendecido. Habrá lluvias de bendición. El que riega será él mismo regado. Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda. Pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra. A fin de entrar en su gozo, el gozo de ver almas redimidas por su sacrificio, debemos participar de sus labores en favor de su redención. Y acá es cuando me viene a la mente la palabra es que el que ayuda, en primer lugar, se ayuda a sí mismo. Yo estoy haciendo un esfuerzo personal por la salvación de las almas que me rodean, como dice lo que acabo de leer, de mi vecino, de mis amigos, de mi familia. ¿Hago un esfuerzo personal por una alma? Yo te invito a que lo hagas. Y te aseguro que cuando lo hagas, el primero que va a ser beneficiado vas a ser vos. La primera expresión de la fe de Natanael, tan completa, ferviente y sincera, fue como música en los oídos de Jesús. Y él respondió y le dijo: «Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás». El Salvador miró hacia adelante con gozo, considerando su obra de predicar las buenas nuevas a los abatidos, de vendar a los quebrantados de corazón y proclamar libertad a los cautivos de Satanás. Al pensar en las preciosas bendiciones que había traído a los hombres, Jesús añadió: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Con esto, Cristo dice en realidad: en la orilla del Jordán, los cielos fueron abiertos y el Espíritu descendió sobre mí en forma de paloma. Esta escena no fue sino una señal de que soy el Hijo de Dios. Si creéis en mí como tal, vuestra fe será vivificada.
Veréis que los cielos están abiertos y nunca se cerrarán. Los he abierto para vosotros. Los ángeles de Dios están ascendiendo y llevando las oraciones de los menesterosos y angustiados al Padre Celestial, y al descender traen bendición y esperanza, valor, ayuda y vida a los hijos de los hombres. Cuando me pongo a pensar esto, es imposible que se me vuelva a la mente todas las veces que yo he escrito el mensaje diciéndoles a una u otra persona: mira, la verdad es que me hace daño mantener nuestra amistad, o ya no quiero seguir prestándote servicio, y he enviado ese mensaje. También muchas veces me ha pasado de que cuando quiero hacer eso, siento la voz de Dios diciéndome: no lo hagas, no mandes ese mensaje. Y me hace acordar cuando en la Biblia dice: nuevas son tus misericordias cada mañana, oh Señor. ¿Te pusiste a pensar eso? Cada día vos cometés cosas malas. Cada día vos pecás. Cada día te apartás de Dios. Y cada día puede ser que Dios esté escribiendo un mensaje diciéndote: ¿querés que te borre del libro de la vida? ¿Querés que te deje en paz? ¿Querés que te deje y me aleje de vos? Y cada mañana Él borra ese mensaje y renueva su misericordia hacia vos. Los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Los milagros de Cristo en favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles. Y es por medio de Cristo, por el ministerio de sus mensajeros celestiales, como nos llega toda bendición de Dios. Al revestirse de la humanidad, nuestro Salvador une sus intereses con lo de los caídos hijos e hijas de Adán, mientras que por su divinidad se aferra al trono de Dios. Y así es Cristo el medio de comunicación de los hombres con Dios y de Dios con los hombres. Así como Cristo es el medio de comunicación entre nuestro Padre Celestial y nosotros, seres caídos y pecadores, así tal vez vos sos alguien que conecta a una persona que conoces que está en pecado, que está caído, que la única manera que tiene de expresar su tristeza y su corazón abatido es con rebeldía. No envíes ese mensaje, bórralo y no esperes a que Dios te envíe un mensaje. Búscalo. Recordá que cuando estabas debajo de la higuera, Él te vio.